Bienvenidos a un nuevo programa del Simbionte. Como siempre, ya sabéis, Fran de Muy Inventarios, Juan de Cómics para Todos. Hoy volvemos otra vez a darle la vuelta al planteamiento, volvemos a partir del cómic para volver al cine y os vamos a hablar de la figura que protagoniza este TVO de Joseph Daudí y del propio TVO, que es El artista y su sombra. Lo ha sacado en España Norma hace unos mesecitos. Y bueno, como se adentra en esa relación que aquí tratamos tan abundantemente entre el cómic y el cine, pues nos parece interesante dedicarle un programita al cómic y a la figura de Orson Welles, que evidentemente es uno de los gigantes de la historia del cine. Y que además merece una biografía como esta porque no es una biografía tampoco al uso. No es... Literalmente se podría decir que no es una biografía, aunque es verdad que recorre muchos aspectos de la propia vida de Orson Welles. No sé qué te ha parecido a ti el cómic después de leerlo. Interesante. La última vez que hicimos el camino inverso fue con Las guerras de Lucas, con la historia de George Lucas, que todavía está pendiente de que tengamos entre manos el tercer volumen. Y me parece un estudio bastante más amplio. Pero este me ha parecido muy interesante por lo que decías, porque no es una biografía al uso, habría sido muy fácil hacer como otro de tantos documentales o reportajes que habrá sobre Orson Welles y de biografías y demás. Y me gusta porque es el estudio que hace del personaje y la excusa de hacerlo en formato cómic, porque tiene su sentido hacerlo en formato cómic. En ese sentido me ha gustado bastante. Yo lo recomiendo bastante, son 200, tenía por aquí apuntadas 270 y pico páginas, o sea que es gruesecito, no sé si se ve bien el grosor ahí, pero es gruesecito, es una buena inversión, como suele decirse. Puede decepcionar a quien busque acercarse por primera vez a la figura de Orson Welles en lo que se refiere a lo más estricto de repasar toda su filmografía, de repasar todos los hitos o hechos más importantes de su vida. En ese sentido sí que es verdad que no lo recomiendo, pero quien quiera acercarse a Orson Welles, artista, persona, es ideal para eso. Yo es que creo que es un cómic que está más pensado para quien ya conozca a Orson Welles que para conocer a Orson Welles, ¿no? Al final... Es un cómic que está planteado en una presentación que hace él mismo, en realidad, aunque no es el mismo, pero claro, pero te quiero decir que lo hace de tal manera como si él estuviera... Es casi como una conversación cuando está muriendo, ¿no? O sea, es un poco ese rollo, ¿no? Un poco como si esto fuera el séptimo sello, ¿no? Una cosa de ese estilo. Y además, visualmente... No voy a decir que es macabro, pero es verdad que es muy oscuro, luego con esos tintes amarillos y genera un escenario como muy sobrenatural, ¿no? Al final, porque es Orson Welles hablándose a sí mismo, diciendo qué es lo que ha hecho bien, qué es lo que ha hecho mal, qué es lo que supone su figura, ¿no? Entonces, es verdad que el crear una biografía a partir de hechos, fechas, tal, eso no lo vais a encontrar en el cómic, pero sin embargo creo que sí se sale de esas 200 y pico páginas con un conocimiento muy profundo de quién era Orson Welles. Y Orson Welles era un genio, no vamos a descubrir nada, no es postureo, o sea, porque creo que a Orson Welles hay que verle. Sí. Evidentemente es un director de otro tiempo, pero o sea, que desde una vista contemporánea igual, pues no te resiste muchos análisis en esta mentalidad que tenemos del de la inmediatez, del aquí, del ahora, pero yo sigo viendo Ciudadano Kane y me quedo loco. Sigo viendo Sed de Mal y me quedo, pero vamos, alucinado por las cosas que hacía. Por cómo planteaba las escenas, por cómo elegía los puntos de vista. Y todo eso al final son obsesiones personales que él tenía y que sí que están muy bien reflejadas en el libro. Entonces, a mí eso es lo que realmente me ha fascinado de esta pseudobiografía de Orson Welles, ¿no? Y que creo que detalla muy bien, además, momentos muy puntuales de su vida, pero que seguramente no son los que habría escogido una biografía. No, para nada. De hecho, has dicho una cosa muy importante que es el tema de lo de la inmediatez, de que estamos en una época distinta. Yo creo que Orson Welles, en nuestra época, habría devorado de todo. O sea, habría hecho de todo. Porque él hacía siempre múltiples cosas, actuaba, estaba con un guión. Mientras estaba rodando en Brasil, estaban montando la película aquella, que no me acuerdo del nombre de la que era, que se la reeditaron en el final y que fue su segunda película. El cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento. Que fue como, esta no es mi película y para todo el mundo ha sido como una de las grandes películas perdidas para el público porque apuntaba a ser otra obra maestra. Entonces, él en esta época en la que con internet, los móviles, la tecnología, podemos hacer cosas simultáneamente, en multitarea, como suele decirse, y mucho más rápido, es que estaría sacando, habría sido como Takashi Miike o algo así. Dos películas al año. Es que Welles no era solo un director de cine. No. O sea, era un hombre orquesta. Él lo hacía todo. Él buscaba la financiación, él producía las películas, las escribía, localizaba escenarios, las dirigía, las protagonizaba. Entonces,
tenía tal magnetismo que resulta hasta curioso, ¿no? Porque es verdad que una de las cosas más destacadas de Wells y más reconocidas a la historia del cine es precisamente algo en lo que él no hizo ese papel, que es El tercer hombre. Sí. Y solamente, o sea, se dice mucho, ¿no? Pero es verdad. Y además, por eso digo que no es postureo, porque además es algo que a mí me sigue flipando. Esa aparición de Orson Welles en El tercer hombre, cuando sube la ceja, llega a cámara, le ves por primera vez y sube la ceja y dices, ya está, ya me ha ganado. Claro. Ese es Orson Welles. Él tenía ese aura, esa magia, ¿no? Entonces, todo eso llevado a la figura del director, llevado a la figura del creador, más que del director, es un poco lo que plasma el libro. Y es algo que me parece alucinante. Y es lo que tú dices. O sea, hoy habría sido un tipo experimental a lo bestia. Ha hecho de todo. A lo bestia. O sea, quiero decir, si es que Ciudadano Kane lo ves y cuando luego ves cosas sobre el rodaje y cómo planteaba planos, cómo hacía esos contrapicados haciendo un agujero en el suelo. O sea, eso son cosas que el director común no hace. No. Y menos entonces, ¿no? O sea, porque cualquier barbaridad que se le ocurría era subir un presupuesto que le daban. Entonces, él iba a lo que quería hacer. Claro, sí, estuvo arruinado toda su vida y era incapaz de encontrar financiación. Aparte de que los excesos que tenía, la vida que llevaba, el tren de vida y demás. Él con un móvil en la mano está claro que habría hecho absolutamente todo. En su época, esa capacidad de improvisar, de reinventar, de hacer mil cosas a la vez, era el azote de los productores. Tenía de cabeza a todos los productores. Aparte, pues, el gran ego que tenía, que este cómic, algo que hace muy bien también es ¿con quién hablo en mi crepúsculo? Pues conmigo mismo, con mi sombra. No voy a hablar con mi enfermera, no voy a hablar con, no sé, con un familiar, no. Ojo, pero no lo plantea como soy superior a los demás, no. No. Plantea como soy distinto. Es autocrítica, es autocrítica. Sí, totalmente. Es una manera de hacer autocrítica. No sé, a lo mejor a Orson Welles le habría gustado este libro, pero como es tan egocéntrico, a lo mejor le habría costado asumir este libro. Quién sabe, sí que habría sido interesante ver qué dice Orson Welles de este cómic, pero creo que sí que lo retrata bastante guay. En el sentido del ego, además, grandes cineastas como Hitchcock o Chicho Ibáñez Serrador, tenemos su imagen metida de hola, soy Chicho Ibáñez Serrador, hola, soy Orson Welles. Eso lo hacía él. Y en algunas personas eso puede quedar como, mira, qué ejercicio de autobombo se está dando. Me estoy acordando nada más ahora mismo, por ejemplo, de McFarlane, en cada introducción de la serie de Spawn de dibujos animados que tenía que salir sí o sí diciendo, hola, soy McFarlane, yo soy autor de esto, tal. A otros se los ves y dices, bueno, está introduciendo porque quiere hacer un pequeño prólogo de lo que va a presentar ahora. Él no, él era ego absoluto. Y eso también lo retrata muy bien en el cómic. Lo hace muy bien en ese sentido porque incluso creo que va acorde a lo que decíamos de la excusa de que sea un cómic. De cómo cada etapa o cada lance o cada anécdota que te cuenta tiene un formato casi distinto. O sea, de estar en un soliloquio o a mostrártelo como si fuese una recreación tal cual, como si fuese, no sé, los Fabelman o algo así que hemos visto hace poco. O hay capítulos enteros que están hechos casi como un guión, con algún storyboard y demás. Entonces, esos cambios creo que sirven bastante para retratar a una persona que iba cambiando su manera de trabajar o de improvisar y también de mostrar distintas etapas de su vida, claro. Y del efecto que buscaba siempre. O sea, es que Orson Welles no hacía cosas de carril. O sea, Orson Welles quería hacer una bestialidad cada vez que hacía algo. O sea, quiero decir, la anécdota que nos saca del cine, pero bueno, la anécdota de la Guerra de los Mundos, que aparece también en el libro. Es de mis momentos favoritos de este hombre. Es que eso es mítico, ¿no? O sea, el hacer un programa de radio sobre adaptando la Guerra de los Mundos al momento presente, que eran los años 30 del siglo XX, y hacer que gente se lo creyera, como que estuviera escuchando un noticiario radiofónico, es algo que a día de hoy nos parece de cachondeo, ¿no? Pero y además me acuerdo, por ejemplo, que aquí en España, cuando se estrenó Independence Day, Telecinco hizo una promo parecida, ¿no? Queriendo hacer tal. Y claro, pero ya era una época mucho más descreída, ya lo hemos visto todo. Pero en los años 30 eso era algo que nadie había hecho. Nadie se lo esperaba. Entonces, y estabas en una posguerra y el miedo estaba ahí latente. Si ahora mismo, hace un año o dos, nos hacen a nosotros un anuncio en televisión de un nuevo virus y que nos tenemos que volver no sé, es que nos lo creemos y nos encerramos. Hay que ponerse en la piel y la situación histórica en la que se vivió eso. Eso tuvimos una película que era Contagio, que era literalmente como Contagio, la gente empezó a verla. La gente pues la veías y no tal, y luego nos ha pasado. O sea, claro, la gente la ha visto en el confinamiento esa película, pero esta película era premonitoria. Tal. Vamos a ver, no, la estás viendo dentro de este contexto. Claro. Que el cine imaginado ha adivinado muchas cosas, pero eso no quiere decir que había un Nostradamus detrás de esa película. Algún día hablaremos de los niños lunarios y fliparéis con eso, porque ahí sí que hay tela. Lo que iba a decir además de esto
que me encanta lo de la Guerra de los Mundos y todo esto, porque para mí una de sus películas favoritas es la de, o sea, de mis películas favoritas de su filmografía, es F for Fake, la de Fraude. Por todo lo que habla de la posverdad, la manipulación mediática y todo eso. Y la Guerra de los Mundos, aparte del impacto que fue, también fue como los medios magnificaron aquello, diciendo que había engañado a no sé cuánta población y tal. Nunca sabremos realmente a cuánta se le engañó, porque los medios, pues claro, eso, no hay se registro, lo llevaron a su terreno nada. para crear titulares. Y eso es lo que vivimos actualmente. Y por eso decía también que en la actualidad haría de todo, porque él ya se adelantaba a eso. O sea, es una película que es de mediados del siglo pasado, que ya hablase de la posverdad y de la manipulación mediática, era gorda. También es verdad que todo esto viene de lo que sufrió con Ciudadano Kane. Que hablar del grupo Hearst, que para quien no lo sepa, es el grupo al que pertenece, por ejemplo, una revista como Fotogramas y demás, y hacer Ciudadano Kane como una biografía encubierta del fundador de Hearst, le causó muchísimos problemas. Esto no es nuevo, evidentemente, esto lo sabe todo el mundo. El dueño del grupo quiso comprar todas las copias de la película para quemarlas, le quiso hacer la vida imposible, prohibió que se hablase en los medios de comunicación de esa película, la enterró. Por eso siempre se ha dicho que fue un fracaso de crítica y luego de público empezó a triunfar. Que a mí, Ciudadano Kane, no me entusiasma precisamente. O sea, reconozco que en su época pues me impactaría, sobre todo con el giro final y demás, pero a mí me aburre soberanamente. O sea, no puedo... me gustan películas de Orson Welles, pero esa precisamente no es la mejor para mí. Pero todo esto está súper bien retratado. Sí. Todo de cómo le iba comiendo la cabeza, cómo le iba mermando, cómo iba haciendo que él tuviese que zigzaguear con Hollywood. La gente oye hablar de Orson Welles y por lo general si no han indagado o se han quedado en la superficie como uno de los nombres más grandes del cine, pues dirá, vale, otro de Hollywood. Pero no, este hombre estaba reñido con Hollywood. Este hombre acabó haciendo películas en Europa. Sí. Y de hecho fue cuando a lo mejor se sintió más libre, pero nunca volvió a ser libre como fue con Ciudadano Kane. Y de hecho es gracioso hasta verlo en el libro porque es un cineasta que casi tiene más películas inacabadas que acabadas. Sí. O sea, en su cabeza pasaron tantos proyectos que algunos los consiguió empezar, la financiación se le cae, tuvo que dejar el famoso su Don Quijote, ¿no? Que jamás consiguió terminar y que bueno, que siempre hay algún montaje ahí por ahí que va circulando con imágenes. Eso es todo un mito, ¿no? O sea, además, el Don Quijote nunca... Perdóname Terry Gilliam, pero bueno, nunca ha tenido una película realmente que capte la esencia de lo que era Don Quijote, y quizá Orson Welles lo hubiera conseguido, ¿no? De hecho, cuando tú le preguntas a alguien en España de cuál es tu versión favorita de Don Quijote, casi todo el mundo nos vamos a la serie animada que vimos de pequeño. Ya no solo por cómo nos marcó, sino porque sí que iba capítulo a capítulo, no todo el Quijote, porque sería inabarcable para una serie animada de la época, pero estaba muy bien. Entonces, claro, no hay una versión en acción real, digamos. No. El cine, vamos, se tiene que atrever un tío así como Orson Welles, ¿no? Sí. O sea, esto no va a ser una producción hollywoodiense, ni mucho menos, pero tiene que venir un tío con carácter, con personalidad para hacerlo. Y eso era lo que le sobraba a Orson Welles, ¿no? O sea, y por eso da un poco de pena luego cuando le ves en el libro, al final te queda esa sensación de decir, ostras, es que todo lo que cuentas es de un tío que me hubiera gustado ver 45 películas y hemos visto 10. Entonces dices, da mucha pena, ¿no? Y por eso esa conversación tiene mucho más sentido, ¿no? Porque no es un arrepentimiento, no es un pesar, pero todo eso también está presente, ¿no? El decir, joder, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, pues quizá hubiera tenido más posibilidades. Pero claro, lo que tú dices, Ciudadano Kane, ya que es su primera película, siendo un chaval prácticamente, le enfrentó con la vida. O sea, es que entonces ya desde ahí no era un director maldito, pero se acercaba mucho a eso. Claro. Yo, fíjate, en muchos sentidos, salvando la época y salvando el estilo de cine, evidentemente, pero me acuerdo mucho con Orson Welles, me acuerdo mucho de Tarantino. Porque para mí Tarantino hizo Pulp Fiction, que no era su primera película, pero para mí fue su techo, que por cierto se va a ver en 70 milímetros dentro de poco en cines. Llegó a su techo y ya a partir de ahí es muy difícil igualar lo que hizo por entonces. Y vive bajo ese techo y esa presión. Tarantino dijo que iba a hacer 10 películas y ya está, como director. Ahí está luego ya con sus trampitas y tal. Él hizo algo así, hizo como unas 10 películas o algo así, no me acuerdo cuántas hizo en total, pero hizo algo parecido. Lo que pasa es que lo suyo no fue voluntario. Claro. Entonces me acuerdo mucho de esa relación entre los dos, porque además son directores que luego además han sido mucho más conocidos a veces por lo que sabían de cine y lo que hablan de cine que por sus propias películas. Y me da mucha rabia que esos directores queden así porque son magníficos. Y claro, que una persona haga una obra maestra con 20 y pico años, ya te llega toda la presión del mundo y demás. Ya veremos, por ejemplo, ahora mismo
que estamos con ejemplos similares, entre comillas, como con Obsession y con Backrooms, que tenemos a 2 youtubers de 20 y pico años que están haciendo unos números grotescos, digamos, en el cine, porque les cuesta la película 1 millón, hacen 200 el primer fin de semana, cosas así. Esas personas van a tener muy difícil gestionar todo esto. Por suerte estamos en la época de tratar la salud mental a saco, que está de moda, entre comillas. Pero nos podemos encontrar con cosas así. Y quién sabe si no estamos viviendo el nacimiento de un nuevo Orson Welles, de un nuevo genio que hace una película y a partir de entonces, proyecto caído, va a ser difícil. No me resisto a trazar una comparativa con quien en su momento se dijo que era el nuevo Orson Welles, que era Kenneth Branagh. Por su origen teatral, por su gusto por Shakespeare, por todo eso. Y Kenneth Branagh empezó también un poco de esa manera. De hecho, se le comparó en los medios con Orson Welles. Y es verdad que eso luego hizo que tuviera unos años un poco oscuros, ¿no? Es que Hollywood te marca mucho de esa manera. Bueno, Hollywood y todos como público, en general, en comunidad, marcamos mucho a los artistas de esa manera y más con las redes sociales en las cuales le podemos bombardear con mensajes y les metemos esa presión de... Como machacar. Claro. Sí, claro. Sin querer les estamos metiendo muchas veces, aunque eso con adulaciones, Joar, tu película es magnífica, eres el nuevo Orson Welles. Y claro, esa persona que, ostras, ¿y ahora qué hago? Claro. Es muy difícil. O sea, está bien adular a una persona, está fatal acosarla en redes, evidentemente, pero ojo cuando eso llega en masa de cómo se le mete presión a una persona. Claro, el cineasta inteligente es el que sabe parar y decir, vale, esto me ha salido por chiripa o porque llevo años haciéndolo, el siguiente no va a ser tanto, preparaos que no voy a hacer siempre una obra maestra. Claro. Y otro problema del gran público ahora mismo es ese, que vamos al cine y esperamos constantemente ver una obra maestra porque nos vale 12, 15 euros una entrada, porque una película vale 200 millones, cosas así. Yo creo que una conclusión buena para explicar lo que es el cómic es que es justo eso, ¿no? O sea, es el retrato de una persona que siempre quiso hacer algo diferente y que no conseguía hacerlo. Eso es. Por los condicionantes de la época, de su propia vida, de sus decisiones, que eso también marcó mucho. O sea, quiero decir, no es que todo el mundo fuera en contra de Orson Welles, que Orson Welles también a veces pues, tomaba decisiones equivocadas. Sí, ¿no? Por eso tenía que hacer anuncios para financiarse. Claro. Porque Él buscaba dinero de debajo de las piedras y bueno, eso pues al final de su carrera también le llevó a hacer alguna cosa bastante inusual, ¿no? Como por ejemplo el guiño que tienes en la camiseta. Pero está guay. Hombre, a mí me encanta. O sea, mucha gente lo desmiente, ¿eh? Hay versiones que dicen que no es verdad. Hay gente que no era él, pero ella es la voz y no había inteligencia artificial por entonces, en los 80. Y es la voz de Orson Welles haciendo de Unicron en la película de Transformers. Por eso estaba yo con esto. Por cierto, la película de Transformers. Sí, esa es la película por excelencia. O sea, Michael Bay, no. Sí, Michael Bay. Gana 1.000 millones, pero no. O sea, la película de los Transformers es esta joyita olvidada del año 85, 87, no recuerdo, pero mediados de los 80, que es el puente entre las dos etapas de la serie clásica de animación de Transformers. Eso es. La tenéis que ver. Que os haría el spoiler, pero si no la habéis visto. No, en el improbable caso de que no la hayáis visto, os haría el spoiler, pero Michael Bay hace el mismo giro como 2 o 3 veces en su película. Es inevitable. Forma parte de la mitología Transformers, tampoco voy a decir más. Claro, yo sí que soy fan de los Transformers de Michael Bay. Yo lo disfruto. Hasta llega un punto en que ya, evidentemente, es insostenible, pero de hecho luego vamos a hablar del director de Bumblebee en otro de los programas. No sé en qué orden publicaré todo esto, pero sí, vamos a hablar de ello. Sí, hizo la voz de Unicron y oyes la voz y era él. Igual que hizo anuncios de champán, mitiquísimo un anuncio de champán, que además esto Transformers no aparece aquí reflejado, pero lo del anuncio de champán sí. Y además muy bien traído en el momento en el que lo trae. Porque otra cosa que hay que advertir es que el libro pega algunos saltos en el tiempo. Sí, no es y lineal. por eso decía Juan también que a lo mejor es un libro para quien ya conozca a Orson Welles, porque va a hilar perfectamente en qué momento de la historia de su vida estamos. Pero lo del anuncio de champán, que yo creo que él falló a las escenas aposta y cada vez más ebrio y demás, y luego ves el anuncio y dices, vale, tiene una tajada importante, pues es otra cosa mítica de su filmografía y es muy de su personalidad, igual que mucha gente le conoció, mejor dicho, en España, porque pasó mucho tiempo en España, incluso está otra leyenda urbana sobre él, que también tiene bastantes puntos para ser verdad, que está enterrado en la finca de un torero que era amigo suyo en Ronda. Entonces, sus cenizas. Entonces, él, al fin y al cabo, con toda la tormenta que creaba a su alrededor, porque además era muy carismático, él era un ligón increíble, pues al final creaba todas estas leyendas urbanas que iban alrededor de él. Entonces,
¿Qué habrá de verdad, qué habrá de mentira? En una época en la que ya había bastante documentación, pues oye, alguna mentirijilla nos habrá llegado hasta la época. Seguro, seguro. Pero bueno, eso no hace más que engrandecer su leyenda y ya está. Sí, bueno, yo por acabar también, por una leyenda urbana que por nos tocar la hila camiseta también, ¿no? Por tocar la camiseta, que la mía también tiene explicación. La culpa de todo esto la tiene Mark Millar, ¿no? Porque Mark Millar hace unos años decidió inventarse una leyenda urbana de que Orson Welles escribió un tratamiento de guión para hacer una película de Batman después de hacer El Extraño, o sea, año 41, 42, por ahí. Es totalmente falso, es gracioso, lo podéis buscar en internet porque incluso lo publicó con algún boceto de Batman que teóricamente habría hecho Orson Welles y es una historia divertida, ¿no? Si no recuerdo mal, con Gregory Peck, Marlene Dietrich, se había inventado todo, o sea, se había inventado hasta el casting sí, todo, sí, o sea, es una cosa muy, muy loca, ¿no? Muy de Mark Millar, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, uno se pone a pensarlo y claro, se acuerda de los seriales que hubo en los 40 de Batman y dice, joder, si Orson Welles hubiera hecho esto. Ya. Entonces, la verdad es que es, bueno, un what if muy, muy divertido que nos hila también un poquito con el mundo del cómic. Seguro que le había dado un toque shakespeariano a Batman. El noir lo sabía hacer, con lo cual, imagínate una película en blanco y negro de Orson Welles de un Batman policíaco, porque claro, entonces olvídate de fantasías y tal, hubiera sido policíaco puro. Entonces, no había habido villanos con superpoderes. Claro, o sea, quiero decir, casi ni el Joker existía cuando... o sea, claro, ¿no? Sí, claro, sale en el primer número por ahí, sí, tal, pero no era un personaje que hubiera tenido un recorrido o que fuera recurrente en ese momento. O sea, que ni de lejos era la némesis. Te hubiera pasado como en los seriales, ¿no? Que los malos habrían sido mafiosos o personajes inventados. Sí, entonces, sí, a los Dick Tracy, el Comic Pulp. En ese rollo, o sea, hubiera sido... Sí, evidentemente habría sido en blanco y negro, porque otra cosa además que cuenta muy bien es que narra que él no le gustaba nada el cine a color, odiaba el cine a color. Para él lo clásico era el blanco y negro. Pero bueno, sus razones tendría, igual que claro. hubo muchos que se resistieron al cine sonoro y demás. Bueno, pues buen repasito hemos pegado, creo que no tengo ninguna curiosidad más así anotada. Salvo que, por ejemplo, decíamos que había sido muy fracasado, que sus películas no triunfaron y demás, pero en Broadway sí que fue súper reconocido. O sea, no es todo sombras, aunque está hecho en bicolor, en amarillo y blanco y negro, aposta por eso, pero también te muestra luces, te muestra momentos de gloria de su carrera. Y eso me gusta también porque, oye, siempre se habla de Orson Welles para vapulearle o para decir, mira, era un genio y fracasó, cosas así. No. Pero no, él vivió muy bien y vivía toda mecha gracias al rédito de su éxito en otros campos como el teatro, incluso la magia, él era mago también. Sí, era un todoterreno, o sea, hoy se hubiera puesto las botas con las posibilidades técnicas y visuales. Tendría como 10, 12 canales de TikTok o algo así, cada uno de una temática distinta. Me imagino a Orson Welles haciendo bailes virales, ¿no? En TikTok. Pues oye, nos vemos en el próximo, que esto Orson Welles da para mucho. Leerlo porque todo lo que digamos seguramente haga un poco mérito a lo que realmente es este cómic. Sí, muy buen cómic.